Bienvenidas mis hermanas, una vez más a Cápsulas en el Aire, a ustedes y a nuestro amado. Que sea siempre el centro de nuestras vidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día de hoy, mis hermanas, vamos a hablar de la palabra devocional. No sé si tú sabes lo que es. Pero Dios ha puesto esa interrogante en mi corazón para poder explicarles lo que es un devocional. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4:13 dice, ocúpate en la lectura. Y Deuteronomio 17, 19, 20 dice, leer todos los días. ¿El qué? La palabra de Dios. Ahora, la palabra devocional es un momento especial del día dedicado a la comunicación con Dios y la lectura de su palabra, que es la Biblia. Mediante el estudio de la palabra y la oración, es posible entrar en un contacto directo con Dios y así organizar los aspectos de nuestra vida. Se dice que hay pasos, pero realmente es el Espíritu de Dios y tú indicándote cómo debe de hacer. Pero te voy a hablar de algunos. Lo primero es tener un lugar adecuado donde tú puedas hacer tu devocional. El segundo es, oye o elige la lectura de la Biblia, que es las cartas de amor a nuestras vidas. Y elige un lugar, hermana, callado, donde cuando tú estés en esa comunicación, no haya nadie quien te interrumpa. Esos solamente son unos aspectos en los cuales tú y yo debemos de tomar en cuenta. Y así, en el estudio de la palabra, podríamos necesitar una Biblia, un lápiz, un marcador o algo en lo cual tú te sientas cómodo para usar en esos momentos. Hay algo, mis hermanas, de que debemos de tomar mucho en cuenta, que cuando nosotros tenemos las cosas listas que vamos a ocupar, nada nos va a distraer, sino que nos vamos a meter en esa cápsula que el Rey tiene preparada para nosotros. Sabemos también que al entrar en un devocional, nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección del Señor. Nos debemos de olvidar de lo que hay a nuestro alrededor y ponernos en contacto, en comunicación, en oración con nuestro amado. Momentos especiales son esos en poder orar a solas, interceder por lo tuyo. También dice que debemos de pedirle a nuestro Dios las cosas que necesitas, las cosas que realmente tú no las puedes hacer, sino que es nuestro amado el que tiene que tener cuidado de toda nuestra vida. El orar
te ayuda a que esa comunicación con el Señor sea más íntima. Y acuérdate, hermana, acuérdate algo bien importante, que si tus hijos están a la par tuyo en esos momentos de devocional, tus hijos van a aprender a leer, a oír la palabra de Dios, a querer saber más de tu fe. Nuestra meta debe de ser siempre el que nuestros hijos aprendan de nosotros el amar a Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de meditar, debemos de pensar en su palabra. ¿Dónde está ese versículo? Podemos ver Salmos 1, 2. Hay varios, pero escogí este. Y dice, la ley de Jehová es nuestra delicia y debemos de meditar en ella de día y de noche. ¿Y qué es meditar? Llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios. Nosotros debemos de reposar en esos versos hermosos que leemos, esas promesas gloriosas que están escritas en la palabra de Dios. También, hermana, te debes de preguntar, ¿hay algo aquí que tenga que imitar? ¿Hay algo aquí en este versículo en el cual yo tengo que evitar? ¿Te identificas tú con alguno de los versículos que tú lees? ¿Hay actitudes en las cuales tú debes de quitar de tu vida? Todo es bien importante para cuando leemos la palabra de Dios. También puedes convertir esos versículos en una oración. Como esos versículos que dice, pídelo. Si lo quieres, pide sabiduría, que yo te la daré. Entonces, esos versículos los hacemos remas a nuestra vida, los ponemos en oración para pedirle a nuestro Dios. Ahora, nuestras metas, cuando hagamos un devocional, debemos recordar los verdaderos propósitos que Dios tiene para nuestra vida que están escritos. Hacer un devocional no es una obligación, hermana, sino que es un privilegio de Dios a nuestras vidas. El amanecer otro día más. El hacer un devocional es tener una comunicación con el Señor. Esa comunicación que al amanecer, el primer respirar, sea darle gracias a Dios. Que lo último que hagamos cuando empecemos a descansar, le demos gracias a Dios, porque de Él dependemos. Él es todo para nosotros. Así que, mis hermanas, dejo esto en tus manos para que te recuerdes que Primera de Pedro 1:19 dice así, que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanas, que Dios te bendiga y que cada día crezcas espiritualmente. Recuerda, es un privilegio hacer un devocional cada día.
Dios te bendiga.